Esta impresora Epson estaba funcionando defectuosamente. Mira aquí cómo está imprimiendo. Mira que faltan segmentos y cada que le hacen una limpieza de cabezal, corrige un poco, luego imprime más o menos bien, luego empieza a salir así. De a poco se va perdiendo el color. El día de hoy te vamos a mostrar en este video cómo solucionarlo. Esta es una Epson L3250, pero este proceso es válido para todas las impresoras Epson con sistema de recarga continua. Como ves, estos son los damper o cartuchos internos de la impresora. Sí, tu impresora, aunque te digan que no tiene cartuchos, sí, legalmente tiene estos y son los damper. Mira que tienen aire y lo que vamos a hacer es que le vamos a conectar una jeringa en la parte de abajo y con ella vamos a aspirar ese aire. Es similar al proceso que hacemos cuando sangramos nuestra moto y le ponemos el líquido para frenos y luego le dejamos salir el aire para que pueda frenar, ¿cierto? Lo mismo, el mismo principio se aplica aquí. Lo que hacemos es retirarle el aire para que se llene el compartimento interno del damper y que luego baje la tinta hacia el inyector o el cabezal. Después de hacer esto y retirar la jeringa, lo que hacemos es, mira, aquí hay una pequeña ventosa plástica que es como un caucho y yo lo que hago es que lo presiono hacia adentro. Mira que lo presiono de manera circular para evitar derramas. ¿Sí ves que como se queda de seco? De esta manera evito que derrame tinta. Porque si no hago esto, lo que voy a hacer es que los cabezales, los damper, perdón, van a quedar abiertos y van a empezar a vaciar su contenido encima del cabezal. Y esto es riesgoso porque lo pueden quemar. Entonces, para evitar que esto nos pase, siempre que manipulemos los damper, incluso cuando los retiro de la impresora, yo uso una servilleta o un trapito para secarlo. Mira aquí, por ejemplo, vamos a hacer este procedimiento con el negro. Y si ves, apenas empiezo a alar con la jeringa, empieza a vaciarse. Lo giro un poco de lado para tratar de sacar todo el aire y que el aire vaya fluyendo hacia la parte baja del damper. Luego simplemente sigo jalando hasta que se llena totalmente el damper y veo que no queda ni una sola gota de aire. Vuelvo y cojo lo de la servilleta, mira, lo pongo en punta como en forma de un cono, lo presiono en forma circular, lo presiono para, como te decía, con dos fines. Uno es que quede, la ventosa quede en su posición y la segunda es secar la ventosa. O sea, con eso la cierro y me doy cuenta que queda en su posición y evito derrames internos. Muchos nos han contactado a nuestro canal de YouTube con comentarios como, oh, yo hice el filtrado del aire, puse la impresora a trabajar y después de 2 o 3 páginas ya se apagó, no volvió a funcionar. O a veces es que no, es que yo le saqué el aire, la puse a trabajar y la máquina no volvió a encender. ¿Por qué? Porque si no organizamos estos dampers, como les digo, los dampers se van a ir vaciando de a poco y eso va a hacer que se queme nuestro cabezal. Incluso en este canal, voy a ver si no se me olvida con la edición, tengo varios videos y uno de ellos muestra cómo se daña nuestro cabezal cuando lo dejamos llenar de esta tinta en la parte superior. Que recuérdate que al ser eléctrico, él tiene en la parte de abajo una parte de una tarjeta con controles que lo que va a hacer es que si se humedece entra en corto inmediatamente. Entonces, mira, siempre hacemos esto. Presión. Es un truquito que te quería dar. Presión para evitar que se devuelva la tinta después de purgar nuestro damper. Si esta información te fue de utilidad, recuerda, dale manito arriba, suscríbete, deja los comentarios. Gracias por ver este video y nos vemos en un próximo.